Bienvenidos y bienvenidas a Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, les decía que nuestro equipo de reporteras ha hecho un trabajo paciente y dedicado y han descubierto algo de los zapatudos. Resulta que lo que quieren realmente los zapatistas es hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos. Y no solo, también hemos descubierto que para esa subversiva tarea cuentan con cómplices en todo el planeta Tierra y, según se rumora, no lo hemos confirmado, también en otras galaxias. Y es que dicen los zapatistas que debe haber un mundo mejor en algún lado. Debe haber un mundo mejor en algún lado. Ajá. Sí, a mí también me sonó conocida esa frase, así que me puse a buscar en todos los libros y manuales que pude. Y no dijo esa frase Carlos ni Groucho Marx, no la dijo Lenin, ni el Sub, ni el Che Guevara, ni Emiliano Zapata. Por supuesto que no me desanimé y, dispuesto a todo por desenmascarar a los encapuchados, seguí investigando y lo encontré. Sí, esta frase subversiva la dijo B.B. King y la hizo un blues. Así que aquí está en exclusiva para Radio Insurgente el zapatista vergonzante, el rey, B.B. King, y esta rola que se llama impúdicamente There Must Be a Better World Somewhere. Debe haber un mundo mejor en alguna parte. Escucha usted Radio Insurgente. La idea original de este vídeo era observar y contar las iniciativas lanzadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 31 de marzo pasado y previstas para el fin de mayo y comienzos de junio del 2014. La compartición con el Congreso Nacional Indígena en Oventic, el homenaje a Luis Villoro y la conferencia ética frente al despojo en el CIDECID. Pero el 2 de mayo una gravísima agresión paramilitar cambia la historia, y también este vídeo. El 2 de mayo los paramilitares de la organización CIOAC histórica atacan el Caracol de la Realidad, uno de los lugares más simbólicos de la lucha zapatista. Matan en una verdadera ejecución a José Luis Solís López, el compañero galeano. Destruyen la escuela y la clínica autónoma. Un ataque directo al corazón de la lucha y de la autonomía zapatista. Un ataque gravísimo que engloba los conocimientos y las teorías de la guerra de baja intensidad, con el jamás resuelto problema de la paramilitarización. Un ataque gravísimo que hace retroceder el reloj de la represión, que dramáticamente traza las líneas de una nueva guerra al zapatismo. Los encuentros públicos anunciados son cancelados. La comandancia vuelve a la realidad según solicitud de la Junta de Buen Gobierno. El 24 de mayo, el EZLN convoca un homenaje público para el compañero galeano. En esta ocasión, el subcomandante insurgente Marcos hace su último discurso público. Quisiera pedirle a las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta que vienen de otras partes, especialmente a los medios libres compañeros, su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que voy a decir, porque estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Marcos no deja la lucha zapatista, no muere la persona, muere el personaje Marcos. Así, no deja el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, deja su rol de portavoz, como en diciembre dejó el papel de jefe militar. Un evento importante y revolucionario, pero no entendido completamente en todo su alcance. Apostar en la estructura y la comunidad para trascender a los individuos, responsabilizando continuamente las nuevas generaciones. Además, este pasaje muestra la fuerza del camino de la autonomía zapatista, iniciado hace más de 10 años con el nacimiento de los caracoles. Una autonomía capaz de formar nuevas generaciones de rebeldes zapatistas, listos para la alternancia político, social y militar. Un pasaje ya anticipado en el momento en que el subcomandante Marcos asumió el papel de portavoz de las comunidades zapatistas.
Frente a las amenazas y peligros para la comunidad, el 4 de junio, en la realidad, se reinstaló el Campamento Civil por la Paz. Los campamentos civiles por la paz se instalaron en las zonas de conflicto en los territorios zapatistas en 1995 y son un poderoso instrumento de mediación pacífica a la violencia contra las comunidades. Una práctica de retomar con continuidad. Quisimos hablar de reuniones, debates y seminarios. En cambio, este vídeo hablará de la guerra contra los zapatistas. Intentará ilustrar la situación de conflicto violento y sucio que el gobierno mexicano, por cuenta del capital neoliberal, está llevando a cabo. Intentará contar una parte fundamental de la resistencia de las comunidades rebeldes zapatistas del EZLN, tan frecuentemente olvidada y mal relatada por los medios mexicanos e internacionales, siempre dispuestos a minimizar la violencia contra las comunidades. El documental comienza ahora. Mantiene su título original, Ética frente al despojo, porque no hay otra forma de describir la fuerza y el coraje de estos más de 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de revolución y de autonomía. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento. Si hay algún mito en todo esto, no es el del pasamontañas, sino la mentira que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios, de que la guerra contra los zapatistas solo duró 12 días. Bueno, la guerra en Chiapas comenzó en la época de los 90, a partir de la irrupción de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los 5 continentes, en sus campos y en sus montañas. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Esto, pues la acción que, como se sabe, la acción de los compañeros zapatistas, del movimiento, es una demanda histórica, ¿no? Una demanda histórica de exclusión, sometimiento, explotación hacia las comunidades y pueblos originarios. Entonces, una característica clara del Estado mexicano es de que no le ha interesado nunca le ha interesado a los pueblos indígenas al Estado mexicano, y eso se puede ver claramente desde las políticas públicas que ha generado, en donde las intencionalidades han sido la inclusión de los indígenas al Estado mexicano, ¿no? Y en esto la intencionalidad del mestizaje, ¿no? Sí, y por lo tanto hay una negación de la diversidad cultural, que en el caso mexicano pues son más de 62 pueblos indígenas, ¿no? Y se hablan más de 300 lenguas, ¿no? Y específicamente en Chiapas son 13 pueblos indígenas, de dos corrientes originarias, que sería el pueblo Zoque y el pueblo Maya, ¿no? Y una cosa es gritar, todos somos Marcos, o no todos somos Marcos, según el caso o cosa, y otra la persecución con toda la maquinaria de guerra, la invasión de poblados, el peinado de montañas, el uso de perros amaestrados, las aspas de los helicópteros artillados alborotando los copetes de las ceibas, el vivo o muerto que nació en los primeros días de enero de 1994 y alcanzó su nivel más histérico en 1995 y el resto del sexenio del ahora empleado de una transnacional, y que esta zona de selva fronteriza padeció desde 1995 y a la que se suma después la misma secuencia de agresiones de organizaciones campesinas
uso de paramilitares, militarización, hostigamiento. Como primera acción, como respuesta al levantamiento, fue la de militarizar la región, sobre todo en las zonas donde habitan los pueblos, ¿no? Que es en la zona alto, zona norte y zona selva fronteriza. Entonces militarizaron con lo que nosotros tenemos documentado, con 79 campamentos militares, ¿no? Haciendo un cerco hacia los territorios ocupados, los territorios zapatistas, y el Estado lo nombró pues la zona gris, ¿no? Esta y la intencionalidad, o sea, primaria era la de exterminio, o sea, exterminar con el movimiento y con los simpatizantes. Y esa es la postura pues de la historia de América Latina, cuando han surgido los movimientos guerrilleros, pues es esta estrategia que le llamamos de guerra de baja intensidad, que es quitarle el agua al pez, vaciarlos de la gente que sustenta al movimiento. Y entonces la primera fue la confrontación directa hacia las comunidades que se habían levantado, ¿no? Ahí hubieron varios costos, varios muertos y caídos en combate. Se habla de 12 días de confrontación directa, pero que en realidad, bueno, sí fueron 12 días seguidos, o más evidentes de la guerra directa, bélica, digamos, pero que la acción y intencionalidad de la guerra de baja intensidad se ha prolongado en muertes, desplazamientos, desapariciones en el largo de estos 20 años, ¿no? Y entonces una situación que nosotros desde el FRAE hemos documentado es de que después de esta guerra, de esta acción directa violenta de los 12 días, una de las estrategias a implementar fue la formación de grupos paramilitares, ¿no? Y eso nosotros también somos testigos y lo constatamos porque pudimos documentar crímenes de lesa humanidad tanto en la zona altos como en la zona selva. En la zona selva hay una serie de desplazamientos forzados. Nosotros contabilizamos cerca de 6,000 desplazados y también hechos, asesinatos que fueron ejecuciones extrajudiciales, estos perpetrados por los paramilitares, y desapariciones forzadas en la región, ¿no? Ahí los que nosotros podemos documentar son 87 ejecuciones extrajudiciales y 36 desapariciones, ¿no? Y la mayoría de la gente, o sea, el número no fue más porque la mayoría de la gente se desplazó, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros vimos, ¿no? La gente que se quedó estaba pues estaban en la acción tendría que tener dos posturas, ¿no? Una, aliarse a los grupos paramilitares o desplazarse. Entonces mucha población se quedó en ese sentido de aliarse a los grupos paramilitares, que eran quienes el ejército y la policía estaba entrenando y financiando las acciones, tanto de desplazamiento, acciones, agresiones, porque también hubieron quemas de casa. Y bueno, en esta zona norte también lo que podemos documentar nosotros, bueno, la participación clara del ejército, pero también la participación del gobierno estatal y del gobierno federal en esta acción de contrainsurgencia a partir del impulso de los grupos paramilitares, con los mismos dos objetivos, que era el exterminio hacia los zapatistas y hacia los simpatizantes. Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares,
y en la zona Xochitl, las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen, y en las zona selva celtal, la combinación de paramilitares y contras. Eso en la zona norte. En la zona altos también habían varias bases zapatistas, en la zona de Huitipán, en la zona de Chenaló, Panteló, la Rainsar, y habían simpatizantes, ¿no? Entonces ahí el grupo paramilitar que nosotros ubicamos es el grupo priista. Algunos le han puesto el nombre como Mira, que es un nombre que Mira o Máscara Roja, ¿no? Mira lo ubican más en la zona de las Cañadas, y Máscara Roja la han ubicado más en la zona altos. Lo que nosotros constatamos es que estos grupos todos coincidían que eran afiliados al PRI, ¿no? Los que actuaban más como con un nombre propio eran los de Paz y Justicia, que es en la zona norte, porque ya se habían presentado desde tiempo atrás como una organización campesina y que buscaba pues el progreso, que es como la idea de esa época, que era el desarrollo y progreso en la cuestión productiva, ¿no? Y que tanto los grupos priistas y en este caso Paz y Justicia, que también era priista, se cobijaban también con otra organización de maestros que era Socama, ¿no? Estas organizaciones, bueno, varios de sus líderes fueron formados, algunos como paramilitares, por adiestramiento militar, y algunos eran exmilitares que se habían sumado a las filas, otros eran políticos, que son los que financiaban, tenían un cargo como diputados o un cargo ahí de gobierno, que son los que financiaban estas acciones de paramilitares, ¿no? Porque compas, una cosa es gritar no están solos, y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera, y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. Eso fue desde el 95 que empezamos a registrar hasta el 2000. Esta actuación, como se entiende al grupo paramilitar, ¿no? Que tiene una estructura, que tiene una protección por parte del Estado, que hay financiamiento por parte del Estado y también hay proporción de materiales, armas para combatir a la insurgencia. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Se da una coyuntura política importante en el país, que es el intercambio de las fuerzas políticas, que es la caída del PRI, que tenía 75 años en el poder, y la ascendencia del PAN hacia el poder, ¿no? Un partido de derecha. Eso cambió ciertas correlaciones de fuerza y cambiaron también las estrategias de combate hacia el movimiento zapatista. En ese momento, pues el presidente de la República, del proceso de cambio por parte del PRI fue Zedillo, y el que entró fue Vicente Fox. Aquí es importante esa transición porque antecito de esa transición se había cometido un crimen de lesa humanidad que conmocionó
al Estado mexicano, que fue la masacre de Acteal, que fue el que evidenció la estrategia paramilitar del Estado, o sea, para quien aún, porque siempre el Estado negaba de que habían paramilitares, de que pues, todo era por conflictos intercomunitarios, o conflictos interreligiosos, ¿no? Y la masacre de Acteal, que se cometió el 22 de diciembre del 97, fue lo que destapa. Más la crisis financiera que se tenía en el Estado mexicano, eso pues ayudó a esa transición donde el gobierno de derecha pues llega al poder. En el caso de Chiapas, el que también se da esa transición, o sea, el PRI sale del poder y entra de manera pues un tanto extraña, un priista, no con el partido del PRI, un priista de hueso colorado, decimos acá, o sea, un priista que se formó, él se llamaba Pablo Salazar, y que había participado en la primera Cocopa, que en cierta manera había como cierta esperanza porque tenía la sensibilidad del proceso de guerra y que pues él podría actuar de manera diferente, lo que decían, ¿no? Y el que lo cobija es el partido La Revolución Democrática, ¿no? El PRD. Entonces, en el caso de Chiapas llega al poder este personaje y lo primero que hace, y que para nosotros ya es la lectura de esta nueva etapa de la contrainsurgencia, es de que las organizaciones sociales que en los 80s y 90s habían estado pues combatiendo, resistiendo, creando alternativas de luchas para mejores condiciones de vida y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Lo primero que hace Pablo Salazar es hacerlos gobierno, es decir, que sus líderes se fueran a la estructura del gobierno, y eso lo que provocó fue un descabezamiento de las organizaciones en su acción política, ¿no? Y crea una secretaría, que es la Secretaría de Pueblos Indígenas, que desde el ámbito de las organizaciones campesinas y sociales se constituye, empiezan a manejar el discurso que quien la tendría que dirigir tendría que ser un indígena, y por lo tanto sería el gobernador indígena. Entonces ahí se pone a un indígena, efectivamente, y se pone a un líder del ARIC, que es una organización histórica, y se interpreta como que es el gobernador de los mestizos, el Pablo Salazar, y el gobernador de los indígenas, Porfirio. Y entonces esto lo que provocó pues fue una acción de desmovilización del mismo movimiento social, y por lo tanto se fue administrando por todas las cuestiones pendientes de justicia, y se fue acrecentando igual en la misma medida que el PRI por la cuestión de la impunidad y la exclusión social en las comunidades, ¿no? Porque los que se empezaron a enriquecer pues fueron los líderes que ya estaban en el gobierno, es decir, que las mañas tradicionales de corrupción y demás de los gobiernos, pues ellos lo aprendieron también bastante bien, los líderes lo aprendieron bastante bien, ¿no? Entonces no hubo un cambio tampoco de la estructura y demás. Aquí se dejó a un lado la cuestión de los paramilitares como Paz y Justicia. Lo que hizo Pablo Salazar fue desarticular, también cooptando a los líderes, o más bien metiéndolos a la cárcel, a los líderes de Paz y Justicia, como escarmiento para que los paramilitares ya no estuvieran activos, ¿no?
podría interpretarse que podría ser una acción de justicia, pero no sucedió como tal porque ni en ningún momento el gobierno quiso hacer una investigación profunda de qué es lo que había pasado, ¿no? O sea, en el ámbito de quién efectivamente financió, quién eran los militares, aunque ya se habían denunciado y nosotros lo hemos tenido documentado, pero desde una acción gubernamental. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la ciudad histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros. Difícil creer que 20 años después de aquel nada para nosotros resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y canciones, sino una realidad, la realidad. En el 2006, ¿no? Ahí todo este proceso, hay una serie de efervescencia también de movimiento social, como a partir de la otra campaña, donde se lanza la sexta declaración y hay una mayor articulación de las comunidades para la lucha y reivindicación de sus derechos en las comunidades indígenas. Muchos de estos que eran simpatizantes pero que habían sido reprimidos en diferentes años, ahora se están volviendo a aparecer para articularse a partir de la sexta declaración y haciendo actos y acciones importantes del movimiento en la defensa de sus derechos. A la par, Juan Sabines pues sigue con la misma intencionalidad del gobernador anterior, que es la cooptación de líderes históricos de las organizaciones y por lo tanto el control social de esas organizaciones, ¿no? Y es más, las empieza también a partir, ¿no? Y en ese sexenio también se crean organizaciones que combaten de manera más beligerante al EZLN en las tierras recuperadas, ¿no? Entonces, lo que se promueve es la confrontación de organizaciones hacia los zapatistas. Y ahí nosotros tenemos ubicado a la OBDIC, una organización que su cabeza, en los líderes, estaba un personaje que es Pedro Chulín, que se ubicaba como parte de un grupo paramilitar, Mira, que operó en las cañadas de la selva, ¿no? Y lo que hacía esta organización era meter una serie de demandas por la vía agraria para poder recuperar las tierras, para poder quitarles más bien las tierras recuperadas del EZLN. Esto fue mientras tanto, en estos dos periodos, la militarización permaneció con menos efectivos, pero con la misma estructura de guerra, ¿no? Que nosotros lo ubicamos como el yunque y el martillo, ¿no? Que es cerrar la pinza para encapsular la expansión del movimiento del EZLN, ¿no? Y también una de las organizaciones que al final del sexenio también se empezaron a formar fueron organizaciones para quitarle bases al EZLN a partir de ofrecer proyectos o pagos específicos por cada zapatista que salga como base de apoyo, ¿no? Si el 1 de enero de 94 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. El solo hecho inapelable de que el EZLN no solo no se había debilitado, mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente, hubiera bastado para que cualquier mente medianamente inteligente se diera cuenta de que en esos 20 años algo había cambiado al interior del EZLN y de las comunidades.
ahora, ya en esta etapa y como fundacional a partir de Pablo Salazar, vemos una continuidad y profundización que a través de los proyectos sociales se crea una estrategia de guerra para desmovilizar a las organizaciones que resisten y también para quitarles pues a simpatizantes o bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esos proyectos sociales pues es apostarle al desgaste, y nosotros hemos tomado también este concepto de una guerra integral de desgaste, ¿no? Que es apostarle al mismo proceso de contradicciones del movimiento para que a partir de los proyectos sociales, a partir de esta visión economicista, de desarrollo capitalista, pues se desanimen quien están construyendo otras alternativas de vida. Porque lo que nosotros vemos es que sí hay una disputa de dos visiones de mundo, que sería la visión del mundo que es toda la cuestión del sistema capitalista neoliberal, que es con toda su diversidad que pudiera tener, tiene un planteamiento homogéneo en su fundamento filosófico y estructura de acción, ¿no? Que es la acumulación del capital, del enriquecimiento y generar pobreza, que esa misma genera riqueza a unos pocos, ¿no? Y en el caso del movimiento zapatista y de otros movimientos antisistémicos, es la construcción de la diversidad de mundos posibles, ¿no? Como ellos mismos lo dicen. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia, y contra el crimen, la justicia. Y por lo tanto, la continuidad de la contrainsurgencia ha ido reforzándose, ¿no? Decimos nosotros, a través de este programa, del Programa Nacional contra el Hambre, ¿no? Y también del proyecto Mesoamérica. Y estos dos programas simplemente tienen un mismo enfoque, que es un cambio, quitar la concepción de la diversidad de las culturas y concepciones que tienen los pueblos originarios, que muchos de estos pues lo que nos han enseñado es muchas concepciones espirituales de humanidad, ¿no? Como el respeto a la naturaleza o la cuestión de las diferentes creencias sin la necesidad de la estructura religiosa impositiva y jerárquica, sino más bien la religiosidad a partir del respeto del hábitat y de las relaciones personales. Y en eso no estoy hablando que sea totalmente armónico, o sea, todas las sociedades tienen sus propias contradicciones, las comunidades, los pueblos, pero desde ahí son las diferentes miradas que el sistema capitalista no ha querido o ha exterminado, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? O querido exterminar, ¿no? Porque no en su totalidad lo ha hecho y bueno, y una de las situaciones que vemos ahora a partir del zapatismo es de que ellos siguen construyendo, convocando, creando a partir de nuevas acciones la organización, o sea, la generación de movimientos
no solo de su movimiento, que siempre lo han dicho que es una de sus prioridades, pero sí de una lucha mucho más amplia, ¿no? A través de procesos organizativos de otros pueblos para enfrentar estas acciones que cada pueblo tiene de represión y de exclusión, porque no es compatible al sistema capitalista ni liberal y no tiene cabida ahí. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, ahora con lo de la realidad, donde fue asesinado el maestro Galeano, en donde la utilización de las estructuras que hemos venido comentando tienen un proceso de degradación, donde las organizaciones que en los 80s y 90s luchaban por la tierra, por mejores condiciones de vida, por los mismos temas y puntos que puso el EZ en el 94, se ha desvirtuado y se han creado organizaciones aliadas al gobierno que son parte del Estado, y eso lo que ha provocado es que utilice pues estas fuerzas pues para continuar la acción contra el insurgente con los proyectos sociales, ¿no? Esto nos queda como claro que esa acción es como la nueva etapa, ¿no? O sea, es donde el Estado quiere aparentar estarse neutral y es más hacer discursos de justicia y de restablecimiento de la seguridad de la población, siendo que si vemos el proceso de degradación de las organizaciones junto con el Estado, son un mismo proceso planificado que nosotros entendemos que viene desde la inteligencia militar, que hay mayor o menor conciencia de los actores en la región, ¿no? Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN, no como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. A partir del hecho específico de la realidad, o sea, el subcomandante en ese entonces, Marcos, ahora subcomandante Galeano, dijo claramente que la acción que habían investigado era de tipo militar, de tipo paramilitar, ¿no? La acción de la CIVAC histórica. Y afirmó que eran paramilitares. Para nosotros sí, de lo que documentamos, sí corroboramos de que son acciones de tipo paramilitar, ¿no? O sea, la ejecución del maestro Galeano y las emboscadas, ¿no? Y eso podría ser como una nueva acción en la región donde está controlando el EZ las tierras recuperadas. Y eso nos preocupa a nosotros, esa situación. Pero lo que hemos visto como más claro son los proyectos neoliberales que y se van implementando, como el proyecto Mesoamérica y como el Programa Nacional contra el Hambre. Que esas son, que si revisamos los programas, decíamos, pues son de beneficio a la población, pero en el caso específico de Chiapas, yo diría de toda la República, pero en el caso de Chiapas queda mucho más claro que es el control es la dependencia de la población, el control de población y también la posibilidad de lavado de dinero y otras acciones corruptas que el Estado necesita para sustentarse como gobierno, tanto en todas sus estructuras federal, estatal y nacional. Los militares pues siguen estando en sus puestos, o sea, ahora hay 62 campamentos militares que siguen en ese mismo sentido de cooptar, de cercar al movimiento zapatista,
¿no?, a la organización. Y se está profundizando la militarización en la zona fronteriza. Y esta acción de la zona fronteriza, pues se debe a otras causas, pero una de las causas que conecta con el EZT es de que también el EZT tiene tierras hasta en la zona selva fronteriza, ¿no? Entonces sí hay una acción del Estado de inteligencia militar, es un objetivo militar el EZ, y eso lo hemos también corroborado a partir de poder identificar gente que nos ha estado hostigando. Han habido hostigamientos al CIDESI por los militares, ¿no? Han habido incursiones en diferentes momentos de militares hacia comunidades, ¿no? Y ahora es más discreta esa acción militar, ¿no? Es más disfrazada en la cuestión de la delincuencia organizada, con los puestos y retenes que tienen, pues, en varias partes del estado del estado de Chiapas, ¿no? Entonces yo creo que la continuidad de la contrainsurgencia es profundizar en este programa contra el hambre, que está creando toda una estructura de control social, y que eso va a servir o ya va a estar sirviendo para los partidos políticos y para desbaratar procesos de resistencia y confrontación hacia el EZLN, ¿no? Y casi 20 años después, el 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían, como en otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de siempre, los de abajo, repetimos el golpe de mano del 1 de enero del 94 y sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos de nuevo la soberbia de las ciudades, cuna y nido del racismo y el desprecio. Compañeros y compañeras, les agradecemos mucho al llegar a acompañar a los compañeros de la realidad. Ojalá que hayan entendido de lo que les explicamos allá. Se verá en sus lugares de donde viven. Ojalá de que hayan comprendido, y si no, allá ustedes. Nosotros aquí seguiremos. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron, compañeros y compañeras.
chi sei, cosa vuoi, cosa valuti? Ma chi sei, cosa vuoi, cosa valuti? Va bene, lo ammetto, odio il capitalismo.